La pongo a grabar, así no nos demoramos y volvamos a donde estábamos. Estábamos acá. Ya no. Bueno, entonces, ahí está. Bueno, entonces, ¿no? Esto, digo, ¿qué dice Barthes? Dice, todos los discursos tienen una dimensión literal, ¿no? Que es la denotada. Todo discurso produce una significación, significa algo. Su dimensión de sentido nosotros la percibimos porque significa algo. Cualquier cosa significa algo para nosotros. Ahora, esa significación es tanto denotada como connotada. Siempre es denotada y connotada. No es que a veces solo es denotada. La diferencia es que a veces percibimos esa connotación y a veces no la percibimos, ¿no? Eh, y en este sentido, digamos, esto, ¿no? Una persona con ropa deportiva, un pibe con ropa deportiva y gorrita, lo primero que piensa es, el mensaje denotado, ¿cuál sería? Bueno, eso es una ropa deportiva, no necesitas una valoración social ni otro tipo de lectura para interpretar otra cosa. Cuando uno, el mensaje connotado sería que ese pibe, no sé, por vestirse de esa forma, uno puede pensar en esta sociedad, mirando estos medios de comunicación, que está más cerca de ser un delincuente, digamos, que un universitario, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, un ejercicio fácil, cuando uno piensa en alguien para cuidar a sus hijos en su casa, cuando piensa en una maestra jardinera para un colegio, lo primero que se le viene a la cabeza es una mujer, ¿no es cierto? Si uno le dice maestra docente o pone un aviso y dice cuidador de chicos, lo primero que piensa que es una mujer. Literalmente, uno podría decir denotadamente, cuida chicos, ¿no es cierto? Connotadamente es una mujer. ¿Por qué? Porque la lectura connotada justamente es esa lectura que hacemos los sujetos en tanto sujetos históricos, ¿no? En tanto sujetos socialmente determinados, en tanto sujetos culturales. Es a partir de nuestra cultura, nuestro marco perceptivo, a partir de ese marco perceptivo que nosotros leemos connotadamente los mensajes. Es esa atribución cultural que tienen los mensajes para nosotros, en tanto sujetos sociales. Y desde ese lugar leemos los discursos, dice Barthes. El tema es, y me extraña que no se haya sumado el otro compañero, el tema es que ese proceso de la lectura connotada está naturalizado. Y en tanto más naturalizado esté ese proceso de la lectura connotada, más hegemónica es la relación discursiva. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque está normalizada en nosotros la dimensión del poder de los discursos, en su sentido connotado, ¿no? Digamos, uno cuando menos percibe este segundo sentido del mensaje, cuanto menos consciente es de este segundo sentido del mensaje, de este sentido ideológico del signo, porque el signo es ideológico, el signo es político, porque plantea una posición con respecto al mundo, una manera de ser interpretado, digamos, en tanto menos concibe uno esta dimensión, más efectiva es la hegemonía que ese discurso instala. Pero esto ¿por qué es posible? Es posible porque todo discurso es en una de sus dimensiones un discurso que tiene un sentido connotado, ¿no? Más allá del literal. ¿Se entiende esto? ¿Estamos ahí? Sí, perfecto. Bueno. Dice Barthes, estas lecturas que se llevan a cabo implican valores sociales, morales e ideológicos. ¿Desde dónde nosotros leemos el mundo que nos rodea? Desde una posición ideológica, política, social, cultural. Pero ¿por qué es posible? Porque esto como, bueno, podemos decir que es evidente, ¿no? Pero digo, ¿por qué es posible que eso haga mella en los signos? Porque el signo tiene también, todo discurso, una dimensión connotada. Para poder desnaturalizar ese proceso, o para poder comprender el proceso de interpretación entre el signo y la interpretación del sujeto, entre cómo funciona el sentido del sujeto con el mundo y del mundo con el sujeto, en esa intersubjetividad, para comprender ese proceso está la semiología, dice Barthes.
Lo que importa es poder someter a un principio de clasificación una masa de hechos en apariencia anárquicos. Parecen anárquicos, parece una gran masa el mundo que me rodea, pero ya en mi mundo perceptivo, en el recorte que yo hago para percibir la realidad, ya tengo una actitud semiotizante. Es decir, ya le atribuyo una significación a ese objeto. Y en ese ejercicio de atribuirle una significación es en donde está presente mi marco cultural. El sentido es la significación que se genera a partir de las diversas determinaciones económicas, históricas y psicológicas, porque como dice Barthes en el texto, esa dimensión significante de los fenómenos que me rodean es leída a partir de una posibilidad del sujeto y su capacidad simbólica dentro de ciertas determinaciones económicas, históricas y psicológicas, ¿no? La interpretación de los discursos que me rodean siempre son históricas, siempre son psicológicas, hay algo del sujeto y de su psique, pero siempre son históricas y son económicas, ¿no es cierto? Dice, el mundo está lleno de signos, y para poder descifrarlos es necesario luchar contra la inocencia que tienen los objetos. Los objetos se muestran inocentes, se muestran literales, ¿sí? El ejercicio de la lectura connotada, es un ejercicio analítico que llevamos adelante los sujetos. Debemos involucrarnos en su contexto, en su seno, o como dice Barthes, entrar en la cocina del sentido. ¿Cómo se cocina el sentido? El nombre del texto, ¿no? ¿Cómo se cocina el sentido? ¿Cómo ese sentido cobra forma? ¿Cómo se construye y se reconstruye el sentido que es propio y un elemento constitutivo de nuestra subjetividad, a partir de la cual sostenemos vidas cotidianas, procesos políticos, programas de televisión, ¿no? A partir de las cuales sostenemos la vida misma. Un sentido nunca puede analizarse de manera aislada, siempre hay que ponerlo en contexto, para Barthes, ¿no? Y acá no seguimos porque tenemos que ver otros autores que no piensan esto primero. Tenía miedo de que alguien se haya sumado y yo no lo haya visto. Bueno, entonces, dos cosas. Primero, estar segura de que se entiende Barthes, y además que se entienda por qué lo traemos acá, ¿no? Porque digamos que cronológicamente está mucho más adelante, y nosotros vamos a poder pensar cosas como estas a contextos como Verón, por ejemplo, que es un autor que vamos a ver más de la mitad para adelante de la materia. Pero lo interesante para mí y lo importante de traerlo acá es que podemos pensar esta doble dimensión de cualquier discurso, ¿no? Cómo se nos hace presente una lectura rápida y una lectura a la que estamos acostumbrados, ¿no? Porque acá hay un proceso de normalización también, del que hablaba la clase pasada Darío Zeta con el texto de Foucault, ¿no? Hay un proceso de normalización de lo discursivo. Lo discursivo también es una de las herramientas que tiene que ver con esta relación de la que hablaba Foucault, ¿no? De saber, poder, que se instala ahí y normaliza cierto tipo de lectura. Hay un tipo de lectura normalizada, ¿no? Esto que decíamos al principio, si uno piensa, por ejemplo, inmediatamente, uno le dice, bueno, alguien para cuidar a tus hijos, inmediatamente pensamos en una mujer, ¿no? ¿Por qué? Si de manera literal cualquier persona puede hacerse cargo de ese trabajo, de ese labor. Hay una dimensión ideológica presente en nuestra sociedad, enraizada en nuestra cultura, que forma parte de nuestros modos de leer, esa materialidad, esa realidad, que tiene que ver con una posición ideológica a partir de la cual uno lee ese discurso. ¿Sí? Es claro cuando uno lo dice, es fácil cuando uno lo dice. Digo, es re obvio, ¿no? Que uno entiende todo aquello que lo rodea en esta doble dimensión. Pero tenemos muy naturalizada esa segunda dimensión. Y es justamente en ese proceso de naturalización donde radica el éxito de instalarlo y no discutirlo. Entonces,
Lo que yo les proponía, como en este momento, era que lean ese texto. Si quieren lo hacemos sin salir del Zoom, porque nos queda un montón de tiempo y vamos a tener que volver a grabar. Nos tomamos unos 5 minutos y lo leemos. Yo lo leo como para no interrumpir, o sea, para continuarlos en el tiempo. No sé dónde lo tengo. ¿Les parece? ¿Lo leen? Está ahí, así que... Dale. ¿Dónde lo tengo yo? Pondría un poquito de música, pero no se va a escuchar, así que no lo hago.
Profe, creo que hay una compañera que quiere entrar, ¿puede ser? Hola. Hola Barbie. ¿Cómo Están están? leyendo, por eso están en silencio. Ya termina seguro. Ya deben estar terminando. Yo cuando ustedes me digan, ¿eh? Yo ya estoy. Creo que Eva también hizo señas quizás. Te explico, Barbie, están leyendo un texto muy cortito de una carilla y media de Roland Barthes, que se llama Juguetes. Después te lo subo, lo paso Estoy a la leyendo, me plataforma. lo pasó, Buenísimo, pasó buenísimo. solo. Ahí lo estoy leyendo, gracias. Buenísimo. Ya terminé. ¿Quién falta terminar? ¿Abraham? Estoy. Ya estamos, bueno, ya estamos entonces, estamos todos.
Bueno, no sé qué les pareció, cómo lo piensan el texto, qué interpretan, qué sacan, qué toman. ¿Es un texto de fácil lectura o no? Yo siento que está bueno lo que dice, igualmente como estoy estudiando mucho ambientalismo, también la madera me genera eso de que está en extinción, entonces también digo, sería bueno encontrar un material entre eso que dice que es verdad. Pensaba mucho en la identificación con los cuerpos, con todo lo que pasó con las Barbies, todo lo que genera esa identificación desde que somos niñas. A mí me pasaba que me gustaba jugar con los muñecos de mi hermano. Mi hermano tenía unos muñecos, las muñecas para nosotras eran nada, y en los 80 las muñecas para los muñecos para pibes tenían botones que hacían que todo se llene de sangre y saquen sonidos. Eso me parecía mucho más divertido y me identificaba un montón con eso. De hecho, me gusta mucho, eran súper como guerreros, ¿no? Tenían como un montón de... Y me gustaban los que eran más vivos de alguna forma. De hecho, mi hermano tenía uno que le apretabas un botón y se llenaba de sangre, que era Skeletor, que me recuerdo de la sensación de que estuviera vivo y yo poder interactuar con ese muñeco, y no mi muñeca que era la nada, que no hacía más que mirarme. Así que me pareció interesante, nunca lo había pensado así. Sí sabía algo de esta teoría de las escuelas, las Waldorf, Ujú. que trabajan específicamente con muñecos de madera y demás, y tienen un poco de una baja así. Eh, pero bueno, me gustó. Esto de que, digamos, el primer posicionamiento, ¿no? O el primer elemento a llamar la atención en tanto proceso de análisis, los juguetes son un discurso, ¿no? Desde ese lugar él parte, ¿no? Los juguetes son un discurso. Sí, Beco. Sí, es como que el discurso que no es tan oculto es esto: las nenas están hechas para ser mamás y los nenes para ser bomberos. O sea, como que los juguetes básicos siempre pasan por ahí, los nenes con los soldaditos para prepararte para ir a la guerra, porque sos varón y eso es lo que te corresponde, y las nenas con la tablita de planchar, la cocinita, la muñequita, el bebecito. Ya no es un mensaje tan oculto, creo, ¿no? Sí, porque más allá de lo, ¿no? O sea, es impresionante, a mí estas cosas me encantan, porque pensemos, ¿no? La guerra, ¿no? Digo, es trágica la guerra, pero la guerra, más allá de la tragedia, es heroica, trasciende al sujeto, deja una huella en la historia el que fue a la guerra. Eh, tiene alma, tiene fuerza, tiene valor, tiene coraje, ¿no? Digo, todo lo que es, porque digo, no porque sea lo que uno crea, ¿no? Digo, estamos interpretando culturalmente un discurso. Entonces uno se posiciona en la cultura a la que pertenece. Cuando yo hoy decía, un morocho con gorrito y pantalón de gimnasia es probablemente estigmatizado como delincuente, no es que yo crea que es un delincuente, sino que se entiende, digo, socialmente, en la cultura a la que pertenecemos, los análisis pueden ir por ese lado. Pero esto es lo mismo, digo, la guerra, por más trágica que sea, la tragedia es eso, ¿no? Es un sentir, es un cuerpo presente, alguien que le pasan cosas, que no es lo mismo que la tableta de planchar. Digo, la única forma de sentir algo con la tabla de planchar es quemándote. No digo, la invitación, acá en esta frase dice, los juguetes, al prefigurar literalmente el universo de las funciones adultas, preparan al niño para que las acepte en su totalidad, aún antes de que pueda reflexionar, ¿no? El discurso nunca invita a la reflexión, salvo que uno se posicione analíticamente a eso, ¿no es cierto? Uno se vincula, uno no analiza todo lo que lee no en el sentido de sentarse a leer de todo lo que percibe, pero dice, literalmente, ¿no? Desde el primer mensaje, este mensaje denotado, lo que hace es brindarnos un discurso y uno lo toma, y en ese tomar, al no vincularse al mensaje connotado, no se apropia de esta intencionalidad del discurso, porque un discurso siempre es intención.
Nunca, no existe el discurso sin intención. No existe el mensaje sin intención. Siempre hay una intención de algo, ¿no? Y esa intención tiene el poder que tiene en relación a cómo está ubicado en ese proceso histórico. Como decía recién Barbie, ¿no? Las Barbies, digo, eran una plaga, estaban por todos lados. Muy poco puede hacer un juguete artesanal frente a la dimensión de poder de ese discurso, ¿no? ¿Cuál es el discurso de la Barbie? Parece tan obvio. ¿Cuál es el mensaje connotado de la Barbie? Bueno, todos lo sabemos, ¿no? Digo, la perfección, la cintura imposible, las pocas funcionalidades. Es que no tiene que hacer mucho una Barbie, porque una mujer tampoco tiene que hacer mucho. ¿Para qué va a tener un superpoder? Una capa mágica, ¿para qué va a poder hablar, emitir un sonido? ¿No? Muda, quieta, rubia. ¿Para qué va a querer tener un arma, no? ¿Para qué va a querer tener un arma? Profe, soy yo que me estoy tratando de sumar, porque quiero pasarme a la compu. Si Ah, me llega bueno. a ver, Ahí así me está. salgo de acá. Genial, me salgo de acá. ¿Alguien más? ¿Alguna cosa? A mí me pareció bellísimo el texto, no lo había leído nunca y me encantó. Para pensar un montón de cosas. Me quedé así con dos frases que tienen que ver con lo que vos nombrabas, que dice que los juguetes no incitan a inventar el mundo, sino a utilizarlo, y que quiere niños usuarios y no creadores. Y tal cual, ¿no? De hecho, hay un tipo de juego que se llama juegos simbólicos, que para esto lo estudié cuando estudié para maestra, que tiene que ver con eso, con recrear o reproducir, mejor dicho, o recrear, también puede ser el mundo de los adultos. Y pensaba con esto de la Barbie, de las Barbies, yo era fanática de las Barbies. Yo estaba súper disciplinada con este sistema y tenía un montón de Barbies con un montón de Kens. No tenía tantos Kens como Barbie, pero me encanta, como que reproducía el modelo heterosexual de forma totalmente naturalizada, normalizada. Yo estaba muy normalizada. Entonces pensaba en esto también, ¿por qué me hizo tanta mella esta frase de la no creación del mundo, sino como la utilización y el ser usuaria de eso, ¿no? Bueno, me pareció interesantísimo el texto. ¿Alguien quiere compartir algo más? Bueno, A mí me pasaba. comento. Perdón, habla que yo ya hablé. Sobre esto, ¿no? De que decíamos hace rato, el mensaje denotado y el connotado sobre los juguetes, ¿no? Si el juguete es un texto, si el juguete es un discurso, este reproduce, según el autor, lo que tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? Y ahí se ven las relaciones de poder, la distribución de los géneros, cómo se imponen desde un discurso como un juguete y así en varios otros sentidos que se crean en la sociedad. Y lo relaciono también al tema este de la normalización, cuando hablaba Foucault de la normalización, como es es microscópico, no solamente era desde el Estado el poder, sino se veían en cosas cotidianas. El juguete, el discurso que constituye un juguete es un discurso que no parece tan, como se puede decir, no es el Estado, pero está reproduciendo una relación de poder, significando eso connotado para los niños y las niñas y para su posterior vida adulta, ¿no? Establece roles y reproduce relaciones de poder. Eso quería comentar. Barbie. Me acordé de algo que este no es mi pelo, yo me canso de mi pelo y me lo lacío, mi vieja es peluquera, siempre lo cuento.
Y yo tengo mucho pelo, mucho rulo, y cuando era chica más, era como mucho, y mis compañeras eran todas rubias o pelo lacio, o sea, yo llamaba mucho la atención, y yo me llamaba Barbie. Entonces el chiste, bullying, era Barbie, Barbie como la muñeca. Ah, pero ella no se parece a la muñeca. Y había una Barbie que era la Barbie tropical. Y como forma de cargarme, se reían y me decían, sí, bueno, pero ella es la Barbie tropical. Y me quedó, de hecho, mis primos, cuando yo cumplí 20 y pico de años, me hicieron un flyer con la Barbie tropical, porque sí, total. Además yo era la pobre, la becada, entonces tenía todo como una connotación. Bueno, Barbie es la Barbie tropical. Y la Barbie tropical después yo me hice bailarina de afro, digo, como que después entré en todo ese concepto y lo súper disfruté y me hicieron un flyer. Pero me acuerdo que yo lo re sufría, porque yo no me parecía la Barbie rubia, de ojos claros, o sea, yo no me parecía para nada. Y me acordé de eso cuando estaba hablando Sol, de bueno, yo era fan. Yo creo que también el rechazo a la Barbie creo que vino de eso. Está bueno, está bueno poder pensar al Barthes de la cocina del sentido, ¿no? Porque ahí él lo que propone es cómo se cocina el sentido, y está bueno después leer Juguetes, porque él lo que dice, bueno, así funciona el sentido, ¿no? Digamos, si todo lo que nos rodea son discursos, si todo lo que uno puede aprender en el sentido de tomar del mundo que lo rodea es a través de la dimensión discursiva que tiene ese objeto, ese juguete es un discurso porque yo lo tomo en tanto tiene un sentido para mí, en tanto significa algo para mí. ¿Y qué significa para mí? Bueno, lo que culturalmente sostengo, ¿no? Digo, las nenas, ¿por qué queremos la muñeca que hace pis y que usa pañales y que llore y que hay que darle mamadera? Porque estamos domesticadas, estamos ubicadas a cumplir un rol social que es la maternidad, entonces nos identificamos con ese juguete, ¿no? Establecemos un vínculo dialéctico, digo, en tanto un sujeto creado a partir de un proceso de socialización y una manera de leer, porque si no sentiríamos rechazo, digo, ¿y por qué decimos que es histórico? Porque va cambiando. Yo no sé cuántas pibitas hoy quieren un bebé que haga pis y que lo tengan que cambiar, ¿no es cierto? Entonces, es este el vínculo, ¿no? Digo, un mundo que tiene en una de sus dimensiones, además de su dimensión material y concreta, una dimensión que significa. Y esa manera de vincularme con el mundo a partir de esa dimensión, ¿no? Que genera el proceso de significación social, me permite a mí atribuirle un sentido, pero hay una dimensión de poder que hace que un sentido tenga más fuerza que otro. ¿No es cierto? Esto, que lo que decían recién ustedes, los juguetes de varones tienen 1000 funcionalidades. Y están todas vinculadas con la destreza, con la fuerza, con el ingenio. Un ingenio que no permite crear de la nada, ¿no? No es ex nihilo. Es un ingenio, digamos, puedes hacer ciertas cosas. Puedes ser Bob el constructor, pero no podés ser un investigador, ¿no es cierto? Pero mucho menos para las mujeres. Digo, son limitadas las cosas que nos pueden regalar a las mujeres. Incluso hoy, digo, uno va a buscar un juguete para una nena y son más o menos los mismos de siempre, con algún otro tipo de configuraciones y alguna novedad. Hay alguna novedad, ¿no? Pero siempre todavía perdura esa limitación de la mujer a lo doméstico, de la mujer a lo maternal, del hombre a lo que tiene que ver con la fuerza, a lo que tiene que ver con el ingenio. Digo, Con la violencia también. con las Violencia. con las viencias, ¿no? Digo, y todo La eso... violencia es como algo, como un imperativo, ¿no? Para acceder a lo que es la masculinidad hegemónica, es muy zarpado. Pero digo, esto que uno lo nombra y dice que lo ve como tan obvio, fíjense cuán fuerza tiene lo hegemónico, que a pesar de todos estos procesos sociales, históricos que han modificado un montón nuestra realidad, siguen persistiendo los mismos estereotipos. La fuerza que eso tiene radica justamente en que está naturalizado, ¿no? Y por supuesto, como dice Barthes, en que todo discurso tiene su mensaje connotado. Y como ese mensaje es connotado, digamos, como puede existir en ese mensaje connotado el mensaje literal también, el proceso de naturalización para el sujeto que lee ese mensaje es mucho más fácil, digamos, estamos acostumbrados.
a esto. Tanto más fuerza tiene la naturalización, tanto más éxito tiene la hegemonía, ¿no? Sí, Beco. No, que mientras estábamos hablando se me vino también de juguetes, los cuadernillos para dibujar, que tenés que pintar adentro de los límites. O sea, mientras vos hablabas me acordaba que ahí también, o sea, te lo das a un nene de 2 años y aprendí a dibujar, pero pintar adentro de los límites. Sí, sí, sí. No, así podríamos estar horas, ¿no? Digo, cada juguete que uno piensa, yo la verdad es que no había muchos juguetes, es medio triste, pero vengo de una familia donde no había muchos juguetes, pero digo, si uno se pone a pensar, como mucho, lo mucho que uno podía aspirar era ser maestra, digo, ¿no? Y no porque eso fuese poco, pero digo, no había otras profesiones para nosotras. Yo jugaba a la maestra, tremendo lo mío, y jugaba que fumaba en la sala de maestras y atendía a las familias. La maestra rebelde. Tremendo. Dejé de fumar, por suerte, y por ahora de ser maestra, pero bueno, tremendo. Bueno, queda 1 minuto 15. Nos falta un texto igual, que es cortito, así que en el próximo lo liquidamos. ¿Pero alguna cosa más sobre esto? Van a ser 3 videos, una tortura el que lo tenga que ver. Bueno, arrancamos, nos volvemos a conectar, ¿sí? Y ya vemos el último power.